primero nos pide que demostremos que lo que hemos visto antes es cierto, pero vamos a demostrarlo ahora por medio del diámetro. Entonces el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Eso lo vimos en la parte de los elementos de una circunferencia. Vamos a demostrar que el ángulo BOA, es decir, el ángulo central, es igual al doble del ángulo inscrito. Vamos a demostrarlo. Entonces podemos ver aquí, dice en el triángulo AOP, OP es igual a OA. ¿Por qué? Porque son radios de la circunferencia, es decir, pueden ver que parten desde pueden ver que parten desde el centro hasta un lado de la circunferencia. Este va a ser igual también a OB y es igual a OP. Estas tres líneas que he marcado son iguales porque son radios de la circunferencia. Ahora nos dice entonces el ángulo OPA y PAO son iguales. Como pueden ver, están marcados. Este ángulo con este son iguales porque a ángulos a lados iguales se les oponen ángulos iguales. Ahora, luego de eso nos dice que por otra parte BOA es igual a la suma de los dos ángulos de OPA y BOA, porque BOA es el ángulo exterior al lado AOP. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos el ángulo BOA. ¿Cuál es nuestro ángulo BOA? Es este. Este es nuestro ángulo BOA. Y este ángulo es igual a la suma de AOP, que es este, y la suma de PAO, que es este. La suma de estos dos ángulos, la suma nos da como respuesta este ángulo, porque son ángulos exteriores a él. Entonces, sabiendo eso, y como sabemos que estos dos ángulos son iguales, los podemos sumar. Entonces nos da dos veces el ángulo OPA. Y como OPA es igual a BPA, entonces podemos decir que se cumple lo que nosotros habíamos encontrado en el ejercicio anterior, en la clase anterior, que un ángulo central es igual a dos veces el ángulo inscrito tendido por el mismo arco. Entonces dice, en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Aquí en esta parte nosotros solo demostramos que eso es cierto. Ahora nos dan un ejemplo con un número. Es decir, determina el valor de X para cada caso. En el literal A nos dan que el ángulo P es este. El ángulo P mide 30 grados. Y a nosotros nos corresponde buscar cuánto mide X. Según el teorema, como sabemos que este ángulo es igual a dos veces este, entonces solo vamos a sustituir el ángulo que ya tenemos. Entonces tenemos BOA, que va a ser nuestra X, el valor que buscamos, y BPA, que va a valer el valor de 30, que lo tenemos aquí. Entonces X va a ser igual a 2 por 30. 2 por 30 nos da 60 grados. Entonces nuestro ángulo X vale 60 grados. Y como pueden ver, 60 es el doble de 30 y cumplimos con el teorema. Ahora vamos a ver otro ejemplo que nos da. Nos dice que tenemos el ángulo AOB, que es nuestro ángulo central. Este es nuestro ángulo central. Y nosotros tenemos que buscar un ángulo inscrito llamado X. Ahora, como sabemos por medio del teorema que un ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito, solo lo que vamos a hacer aquí es que, como conocemos el ángulo central, lo que vamos a hacer es que este 2 lo vamos a pasar a dividir aquí. Y nos va a quedar BOA entre 2, que es lo mismo que un medio de BOA. Entonces, como este ángulo mide la mitad de este, entonces por eso lo multiplicamos por un medio, que en este caso es la mitad. Ahora tenemos el ángulo central que mide 120, le sacamos la mitad, es decir, lo dividimos entre 2 y nos da 60. Y como pueden ver, si este vale 60, este vale 60, es la mitad de esto. Entonces 60 más 60 nos da 120. Siguiendo con el tema de ángulos, vamos a ver en la lección 1
2.7 que nos da arcos congruentes. Para la parte del ángulo inscrito ya habíamos determinado el teorema, lo habíamos demostrado también, ya habíamos visto algunos ejemplos. Ahora vamos a ver con arcos congruentes. Dice que compare la medida de BPA con el ángulo BPA con el ángulo DPC en la siguiente figura si el arco CD es igual al arco AB. La notación de dos letras con esa cosita arriba, como que es una casita, nos da a entender que significa arco, es decir, la porción del arco comprendida entre A, el punto A y el punto B. Entonces podemos ver la figura ahí, nos dan 6 puntos, el punto AB que nos forma el arco AB, CD que nos forma el arco CD, el punto P como vértice del ángulo CPB y DPA, y el punto del centro que es O, que ese lo vamos a utilizar. Ahora vamos a la solución. Se construyen los ángulos BOA, que podemos verlo ahí, que es la parte roja que tenemos aquí. Este es nuestro ángulo BOA y nuestro ángulo DOC, que es este. Los puntitos demuestran el ángulo. Entonces dice BOA es igual a DOC. ¿Por qué? Porque por hipótesis sabemos que si dos arcos son iguales, entonces tienen un mismo ángulo. ¿Por qué? Porque como están en el centro, tienen su vértice en el centro y los arcos son iguales, entonces sus ángulos son iguales. Y tenemos que el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central por teorema, que ya lo vimos. Entonces decimos que BPA es igual a la mitad de BOA. Como BPA es igual a la mitad de BOA porque es un ángulo inscrito comparado con un ángulo central. De igual forma también el COD y CPD. ¿Cuál es el ángulo inscrito? Este es nuestro ángulo inscrito y este es nuestro ángulo central. Entonces por teorema lo decimos por el teorema de ángulo inscrito, y por lo tanto el ángulo BPA, aquí está nuestro ángulo BPA, y el ángulo DPC son iguales por teorema de ángulo inscrito. Ahora, en una circunferencia los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. En este caso sí, si nos dan dos ángulos inscritos y tienen arcos de igual medida, entonces son de igual medida esos ángulos. Y si dos ángulos son de igual medida, entonces van a subtender, es decir, van a tener arcos de igual medida. Luego tenemos unos ejemplos, podemos verlos aquí. Nos dice determina el valor de X y Y para cada caso donde el arco CD es igual al arco AB. Por el teorema conocemos que si un ángulo es igual al otro, entonces van a tender iguales arcos. Es decir, como sabemos que el arco CD es igual al arco AB, entonces el ángulo CPD va a ser igual al ángulo APB. Y los tenemos ahí nombrados como X y como Y. Entonces X va a ser igual a Y porque por el teorema que vimos tenemos el ángulo central, que el ángulo central es igual a la mitad de un ángulo inscrito. El ángulo central es igual al doble de un ángulo inscrito. Y en este caso el ángulo inscrito es la mitad de un ángulo central. Entonces tenemos que 30, el ángulo que nos dan es central, lo dividimos entre 2 y nos da 15. Entonces el valor de X va a ser 15 y como es igual a Y también va a ser 15. Ahora en esta figura rara que nos dan, tenemos primero el teorema del ángulo inscrito, que es igual el ángulo central es igual a 2 veces el ángulo inscrito. Entonces, ya que tenemos eso, tenemos el ángulo central que lo vamos a buscar. Como tenemos un ángulo inscrito ya, vamos a multiplicarlo por 2 y nos da 70. Ya tenemos nuestro ángulo central, que es X. Tenemos nuestro ángulo central.
Ahora nos corresponde buscar el ángulo inscrito. Y como sabemos que BA es igual a CD, entonces como este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito y subtienden, es decir, reflejan un arco igual, eso quiere decir que vamos a poder utilizar el teorema del ángulo inscrito también. Entonces, como estos son iguales, los ángulos son iguales, sabemos que vale 35,1 el APB y CPB también es igual, y como subtienden ángulos iguales, arcos iguales, entonces estos van a ser iguales. Y es igual al ángulo DPC, aquí está, y como el DPC es igual al PPA, entonces su medida es de 35 grados. Y hay unos ejemplos también para poder hacerlo. Aquí están. Vamos a determinar el valor de X y de Y para cada caso, considerando que los arcos que no están coloreados ahí de rojo son iguales.